¿Alguna palabra en holandés? Sí, Hofferdoma. No, ¿qué quiere decir eso? Está mal, sí. Esto lo decían siempre los holandeses, los entrenadores. Hofferdoma. Algo así. ¿Puede ser o no? Sí. Aviv is in Andorra en gaat daar op bezoek bij Gabri, de Spaanse middenvelder die in 2006 de eerste voetballer was die de overstap maakte van FC Barcelona naar Ajax. Muy bonito Andorra. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? En Andorra. Buena pregunta, ¿eh? O sea, yo lo entiendo porque es demasiado bonito, pero ¿qué te ha llevado aquí? Bueno, yo vine con el proyecto de Gerard Piqué, que compró el Fútbol Club Andorra, y fui el primer entrenador que cogí el club, ¿no? Él me habló para este proyecto y yo vi una apuesta y un proyecto serio, entonces nos venimos aquí a entrenar y estuve 2 años, casi 2 años entrenando y fuimos haciendo crecer el club y bueno, al final... Luego te quedaste a vivir. Y luego, claro, entonces me quedé a vivir aquí porque me gustó mucho, me adapté muy bien, tengo mis hijos, tengo 3. Entonces ellos están estudiando aquí y la verdad que estoy muy contento de estar en este país. Ya pasaron unos años desde que te fuiste en el Ajax. ¿Qué es lo primero en lo que piensas cuando piensas en el Ajax? Tengo muy buenos recuerdos. No solo te podría decir uno. Siempre digo que fue uno de los mayores aciertos que hice fue el salir del Barcelona, que había estado muchos años, y el conocer otra cultura, otro club. Entonces fue una experiencia muy buena y que para mí de las mejores decisiones que tomé. Te hemos preparado un video bonito, así que vamos allá, lo miramos y después entramos en detalles. Estaba bastante más joven, seguro. Dit is Gabri. Oh, Gabri. Ja, karakteristiek duel. De Mul, goede voorzet. Gabri is weer gelijk. Nou. Gabri met zijn eerste goal. Ja, en die wordt gevierd. Dat is een elleboog. Wat een schitterende goal. Het is Gabri die zorgt voor 2-0. ¿Qué sientes al ver estas imágenes? Es bonito, ¿no? Me siento ahora mayor de verlo. Aquí estaba más joven. O sea, ya te lo dije antes, para mí no has cambiado nada. Sí, no, me siento nostalgia, ¿no? De ver estas imágenes, de que pasé como te he dicho antes, pasé una época interesante o muy buena. Tengo la sensación de que gané pocas cosas, ¿no? Y que en 4 años me hubiese gustado pues, haber ganado alguna liga, que no lo hice. Es verdad que coincidió con una muy buena época del PSV. Sí que ganamos 2 copas, es verdad, pero me faltó ganar alguna liga, es lo que me duele un poco, ¿no? de mi paso por ahí. Antes de empezar, te tengo algo, porque yo aquí tengo la camiseta del Ajax. Ajá. Voy a jugar con la camiseta del Ajax. Aquí te tengo la camiseta del Ajax. Vale. Pero obviamente sabes que hay algo detrás, ¿no? Sí, me imagino. Sí. Me gusta, ¿no? Buenos recuerdos. Sí, ¿Con tu número 18? Sí. Siempre tiene camisetas bonitas. La camiseta del Ajax siempre es una camiseta que la gente la quiere. Bueno, pues me la pongo, me la pondré, o sea, y... Nos va a poner más presión, ¿eh? Jugando con la camiseta del Ajax. Bueno, pero yo creo que cuando juegas en el Ajax tienes que estar acostumbrado a jugar con presión. Claro. ¿No? Espero no decepcionarte. No, hombre, no. Sí. Bueno. ¿Has jugado o no? He jugado alguna vez.
alguna vez. No, pero yo tampoco juego mucho, ¿eh? Pero nuestro juego tiene que ser como es el del Ajax. el del Ajax, sí. ¿Cuál es? El del Ajax. Ofensivo, valiente. Sí, valiente. Con Sin coraje. especular, ¿no? Yo creo que este tiene que ser nuestro un poco lema, ¿no? Yo, bueno, como jugador he tenido la suerte de jugar muchos años en el Barcelona y el Ajax, por lo tanto ese lema pues lo tengo muy fidelizado, sería, ¿no? Fuiste el primero en hacerlo de forma directa. ¿Te enorgullece esto? Sí, porque bueno, siempre el viaje era al contrario, revés, ¿no? claro. De Amsterdam a Barcelona, pero yo lo vi claro que lo tenía que hacer y bueno, con gente en Cate. Con el Cate. Fue con el que hicimos el viaje juntos de Barcelona a Amsterdam. ¿Cuál fue su papel? Porque tenías una relación especial con él, ¿no? Vital, él fue... Es verdad que ganar la Champions ese año, salí de una lesión de rodilla, participé menos, yo acababa contrato y él quería dar el paso como ser primer entrenador en un gran club. Soy Gabri, vengo del Fútbol Club Barcelona, en el que he estado pues unos cuantos años y vengo con la ilusión y las ganas de poder pues pasar aquí unos buenos años. Estoy de tener 26 años, que era joven, pero en el Ajax no era tan joven. ¿Algunos nombres? Bueno, no sé, no quiero dejarme a ninguno por respeto, porque todos eran muy buenos, pero Schneider, Huntelaar, Urbe Manuelson, jugadores Eitinga, Johnny, Bertogen, Vermaelen, o sea, eran jugadores muy jóvenes que ya habían despuntado, pero que tenían 20 años o 19, yo tenía 26, entonces ya tenía una experiencia y yo creo que me respetaron mucho y me sentí muy cómodo, la verdad. Jab, Roger, Kenneth Pérez, sí. Muy buen jugador, técnicamente con un golpe de balón increíble. De Mul, que luego firmó por el Sevilla. Sí, cierto. Yo creo que esta temporada fue la mejor, hizo una gran temporada. De extremo, hostia, sorprendió, yo creo que fue la revelación un poco, ¿no? Ese año, y de ahí salió para Sevilla. En tu primer partido, primer partido, en el Johan Cruijff, la Supercopa, sí. Empezaste bien. Mooi gelegd voor Gabri. Daar de goal. Rosales in de 7e minuut al de voorsprong voor Ajax. Buen control. Y buen control y luego pues un balón a ver si alguien lo... Un delantero centro normalmente tiene que estar ahí. Sí. En este caso fue un extremo, extremo derecho. Volendam geeft hem aan Jaap Stam. En Stam toont de tienduizenden hier in de Amsterdam Arena. De Johan Cruijffschaal. Yo siempre he dicho, ¿no?, que en el Barcelona, en el Barça, yo pues debuté muy joven, con 19 años, de la mano de Van Gaal, que fue quien me dio la gran oportunidad, pero que tuve momentos en el fútbol formativo en el que no era tan claro que siguiera en el club, ¿no?, sino que me pedían ser más competitivo. Que bueno, era un jugador normal, con el balón sabía pasarla, controlarla más o menos, que eso es lo mínimo que se pide, ¿no? Pero luego que podía aportar trabajo, energía, y yo creo que mi carácter o mi manera de jugar creo que hizo que esa comunión, ¿no?, que la gente lo valorara, ¿no? Sí. No solo jugar bien o no, o pasarla bien, como decía, pero es una afición que le gusta que los jugadores se vacíen en el campo, y yo lo hacía. Entonces creo que esto me ayudó a tener este buen feeling que tuve con la gente durante los 4 años que estuve ahí. Tu primera temporada terminó con un título en esa final contra Z, pero después de ganar con penales, fue una final muy caliente.
bedroefd door een stevig inkomende Gabri. En dat is pijnlijk. Fue una temporada que creo que a la Z entrenaba Van Gaal, ¿Sí? esta temporada. Hizo una... Era la alternativa al Ajax y PSV, pero más una alternativa muy seria, además. Gabri. Lijkt erop alsof hij een slaande beweging maakt naar zijn directe tegenstander. Ajax door met 10. Voor slaan van Gabri tegen de Zeeuw. En daar is ondanks al dit gemekker niets op af te dingen. Bueno, cosas que bueno, que a veces en el campo con la adrenalina y la impotencia, ¿no? De una jugada bueno, que se ve que me coge a mí primero, ¿no? Y esa impotencia de tal, pues bueno, sí, me equivoqué. Pero al final que me equivoqué y dejé al equipo con uno menos, ¿no? Pero bueno, a veces también un poco ese carácter a veces hace que hagas cosas equivocadas. Me equivoqué ahí, pero luego el equipo sufrió en el extra time, en el tiempo extra, y a los penaltis al final acabó bien. Edgar Davids en Ajax wint de KNVB-beker 2006-2007 door in de finale na een enorm aantal penalties te winnen van AZ. Tu tercera temporada fue un poco más complicada. Llegó Marco van Basten de entrenador. Ya no eras titular siempre y te lesionaste algunas veces. ¿Cómo fue esa época para ti? Bueno, venía de 2 años siendo muy importante en el equipo, la verdad, y creo que, bueno, como te decía, ¿no? Cogiendo cada vez más liderazgo, teniendo más experiencia, conociendo más el campeonato, todo un poco. Y bueno, la llegada de Van Basten, pues bueno, fue un poco cambio, ¿no? Él llegó también acompañado de jugadores que me imagino él pidió, él fichó, con una idea de hacer cambios después de 2 años. Y bueno, tuve que volver como de alguna manera, a todo lo que tenía ganado, ¿no? En esos 2 años, pues volver a trabajar para recuperar la confianza de él, y creo que la recuperé. Luego, poco a poco la fui recuperando. Creo que al final acabé jugando bastante ese año con Van Basten hasta que fue despedido. Y al final no salió bien, ¿no? No sé si... Bueno, pues por cosas que a veces no salen, pero a nivel personal, hombre, para un jugador tener a Marco van Basten como entrenador era un gran respeto, un gran ídolo, ¿no? Delante. Suarez wil de bal hebben. Gabri kijkt naar de andere kant. En wordt dan weer weggestuurd, Gabri, door diezelfde Suarez. En heeft de kans om 4-2 te maken. Dat doet hij ook nog. Ajax scoort 2 keer met een man minder. Luis hicimos lo normal, primero por el idioma, ¿no? Y luego él llegó siendo muy joven, tenía 19 años, yo tenía ya 28, creo. Yo creo que, bueno, él encontró también en mí una persona pues con más experiencia, más maduro, que llevaba ya... Y bueno, pues hicimos buena amistad que mantenemos todavía. Y después en Barcelona, lógicamente, ¿no? Donde ya sí que hizo la explosión como jugador, y que ese paso por el Ajax yo creo que luego le sirvió para llegar al Barcelona. De hecho, cuando a él lo quieren fichar, la secretaría técnica del club me llama para preguntarme cómo era, no como jugador, sino como persona también, ¿no? Qué carácter tenía, un poco qué tipo de persona era. Yo creo que está bien que los clubes informen también, ¿no? Y yo les podía dar una buena información y, lógicamente, se la di. Le di esos informes positivos que al final acabaron de fichar a Luis. ¡Ay! Pero Dani...
Tu última temporada Sí. en el Ajax empezó en Barcelona, donde te estabas recuperando de una lesión. Sí. Y cuando volviste el 17 de octubre, victoria 4-0 en casa contra el Willem II, aquí vemos el aplauso para tu vuelta. En Gabri herstelt van een Achillespeesblessure, is terug na 8 maanden blessureleed. En vervangt nu na ruim een uur voetbal 1-0 in de wedstrijd tegen Willem II. Bonito, ¿no? Sí, muy bonito, la verdad. ¿Siempre sentiste el apoyo de los fans? Siempre. De hecho, esta cuarta temporada ya fue más... Ya la preveía más complicada. Así como te digo, con Van Basten empezó mal, pero luego, bueno, nos empezamos a entender. Él a mí, yo a él. Es verdad que con Martin Jol yo ya veía la cosa complicada, ¿no? Y yo te explico, yo me fui del Ajax un poco por esta última temporada, porque yo tenía la posibilidad de renovar todavía, tenía la renovación encima de la mesa con el director deportivo. Lo más fácil para mí hubiese sido renovar y quedarme tranquilo y juego 5 partidos, 5 o 10, pero no me salía. Claro. Yo quería ser importante. Yo creo que fue más una renovación, que la idea de renovarme era más por el club que por el entrenador. Yeah. ¿Entiendes? Sí. Entonces era más por la afición, que quería que yo siguiera, que era más una acción de club que no una acción de entrenador. Entonces yo ahí dije que no. Entonces ahí fue cuando me fui, pero como has dicho, me fui con toda la pena del mundo, porque yo sinceramente, me hubiese querido retirar en el Ajax. Me hubiese gustado retirarme en el Ajax porque ha sido, evidentemente el Barça es el club de mi vida, pero el Ajax, estando menos tiempo que en el Barça, considero que a nivel deportivo sentimental está importancia muy también. Igualado. Claro. Muy igualado. Estoy estar 4 años solo, pero me demostraron mucho en esos 4 años. Gabri en daar is de 1-4. Jongen, PSV. Huntelaar, moeilijke hoek. Dit is Gabri. Uno de tus ex compañeros es el entrenador actual del Ajax, Johnny Eitinga. ¿Tú le veías que podía llegar a serlo en algún momento? O sea, era muy joven. Claro, es que es lo que te he dicho antes. Yo era de los veteranos y ellos eran de los jóvenes que salían de toekomst, ¿no? Del segundo equipo. Wordt naar de eerste paal. Gabri kan opvangen en klaarleggen. Tijd voor het schot, tijd voor het doelpunt. 1-0 voor Ajax. Heitinga maakt hem. Uitverdedigen niet goed. Gabri legt klaar en wat een heerlijke uithaal dan van Heitinga. Por liderazgo sí, por carácter sí, pero luego al final tiene que ser un poco vocacional esto de ser entrenador. O sea, tú puedes ser... Hola Gabri, hier John Heitinga, hier vanuit de trainingskamer op de toekomst. Ja, ik wil eigenlijk, hoe gaat het met je? Ik heb je natuurlijk heel lang niet gezien. We hebben natuurlijk samen gespeeld. Je bent ook echt een winnaar, dat weet ik. We hebben natuurlijk de kleedkamer gedeeld en veel wedstrijden gespeeld en veel partijtjes uitgevochten, vooral de kleine partijtjes. Ja, ik heb ook veel van je geleerd en zeker ook met de ervaring die je al had. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe het nu met je gaat. Ik weet dat je ook een trainersvak in bent gegaan. Dus misschien goed om een keer misschien de kennis te delen met elkaar. Vandaar wil ik je ook uitnodigen hier om een wedstrijd bij te wonen bij Ajax. En dat we even bij kunnen praten met elkaar. Dus un abrazo fuerte. En hopelijk zien we elkaar snel. Muy bien. Bien, ¿no? Es muy buen jugador y muy buena persona. La verdad que luego pasó a jugar en Atlético, hizo aquí su carrera y me alegro mucho que ahora tenga esta oportunidad. La verdad que a mí también me gustaría poder hablar con él de fútbol y intercambiar opiniones. Esa es mi pregunta final. O sea, ¿vas a aceptar su invitación? Hombre, por supuesto. Estoy encantado, la verdad. Y primero para verlo a él,
para poder ver su equipo, cómo juega y bueno, reencontrarme otra vez con gente que seguro que hay. Me gusta mucho que el club confíe en estas personas que han dado tanto. Creo que son un ejemplo. El Ajax, si hay una cosa que me gusta es que siempre ha sido un ejemplo para los demás. Mandarles un saludo y darles las gracias una vez más por cómo me acogieron en su día.